estamos celebrando el quinto congreso naturopático de la región de Murcia, que llevamos por la quinta edición, y para terminar pues este congreso pues vamos a celebrar la mesa redonda que lleva por título Naturopatía, Ciencias de la Salud. Entonces esta mesa redonda pues vamos un poquito a debatir la naturopatía en el marco de la ciencia de la salud. Y es importante porque este es el título que lleva este congreso, en el sentido de que llevamos todo el año remarcando en todos los sitios que la naturopatía es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. O sea, que no tiene no es una rama de, ni una especialidad de, ni lo alternativo de, ni lo natural de, y todos esos apellidos que difumina un poquito pues el trabajo que estamos haciendo los profesionales naturópatas, ¿no? Que ejercemos en España desde 1922 y legalmente ejercemos la naturopatía en España desde 1990, que estamos legalizados. Por lo tanto, ya han pasado un montón de años, ¿no? Y a nivel internacional la naturopatía se constituye en 1892, se lleva ya un montón de años, trabajando, haciendo congresos, actividades, revistas, de todo, ¿no? Y todavía aquí en España, si vemos un poquito, y a nivel internacional también, en algunas revistas, en las redes, pues por ejemplo, si os vais a Wikipedia, dice que la naturopatía es una medicina alternativa. Y si os vais a algunos sitios, ponen medicina complementaria, que si medicina tal, y le hemos escrito a Wikipedia, mire usted, quite usted eso de ahí que está mintiendo, no es medicina, no es una rama de, ni una especialidad, ni nada, es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, igual que medicina, igual que enfermería, igual que fisioterapia, igual que las demás. Pues nada, no lo quita. Y aquí en España pues tenemos grupos que si terapias naturales, que si terapias alternativas, que si terapias no sé cuánto, que y entonces es un poco también que cerramos este año, este congreso, pues debatir un poco el tema, dejar conceptos claros y empezar el año, pues, como hay que empezar. Y ese es un poquito el tema, hago la introducción y si queréis comentar algo, pues comenzamos. María José, si quiere introducir algo al respecto. Bueno, hemos visto nosotros que hemos estudiado y estamos trabajando en naturopatía, vemos que perfectamente es una ciencia de la salud y basada en el método científico. Hay tratados desde 1700, 1800 que ya seguían el método científico, que explicaban exactamente pues, cómo se había administrado, qué solución había dado al paciente. Y con ese paciente se veía que estaba funcionando y se hacía experimentación y después conclusiones, es decir, que el método científico se ha estado utilizando en naturopatía desde que se empezó a utilizar todas estas técnicas naturopáticas que se utilizan en estos momentos. Entonces, es el momento de ponerlo ahora en valor, pero hay informes desde hace ya muchísimos años que están ahí y que pueden demostrar que estamos siguiendo este método. Sí, pero el tema, como bien dice, una ciencia se constituye cuando tiene un objeto formal de estudio, ¿eh? Porque si no es un objeto formal de estudio, sería una rama de o una especialidad de. Entonces, pues lo que se ha llamado tradicionalmente remedios naturales de salud, utilizo el término este, dice que la naturopatía es tan antigua como la humanidad, que siempre ha utilizado remedios naturales para la salud. Eso es una evidencia científica, ¿no? Lo que pasa es que cuando los remedios naturales se convierten en objetos formal de estudio, es cuando empieza, se llama ciencia naturopática, pues ya tenemos un objeto formal de estudio para estudiarlo. Igual que la biología tiene un objeto formal de estudio, la física tiene uno, la geografía tiene otro, la historia, es decir, cada ciencia, para que se constituya como ciencia, tiene que tener un objeto formal de estudio. El objeto material lo compartimos con toda la ciencia de la salud, pero un objeto formal que es propio de la naturopatía y a partir de ahí se constituyó como ciencia, ¿eh? Eso es importante tenerlo clarito. El objeto formal de estudio lo tenemos, pues sí, aquí está perfectamente delimitado, ¿no? Que no hay otra ciencia que lo estudie, ¿no? Y después tenemos una confusión muchas veces entre ciencia y terapia. No es lo mismo una ciencia que una terapia, ¿no? Y eso creo que lo sabemos todo el mundo, dice terapia.
La terapia es lo que vamos a utilizar en el momento que vamos a poner en práctica algo. Claro, la palabra terapia viene del griego serapeia, que significa señorita de compañía. Sí, la serapeia era las señoritas de compañía de aquella época, que traducido al español sabe lo que es, ¿no? Y clásicamente los terapeutas era una secta religiosa de radical del antiguo, de los judíos antiguos estaban los esenios y los terapeutas, o sea que era una secta radical, ¿no? Y fanáticos, hablando claro del desierto, ¿no? Que convivieron con los esenios, ¿no? El por qué la palabra terapia se introdujo en el español, pues lo introdujo don Andrés Laguna en 1516 aproximadamente, cuando tradujo el Dioscórides. Y no sé, sinceramente no sé por qué utilizó esa palabra, cuando en el griego la palabra serapeia no aparece en el sentido de actualmente, ¿no? La terapia es la aplicación de algo práctico, entonces no confundir una ciencia con la aplicación de algo, ¿no? Es decir, yo aplico, hago, siempre se ha dicho que la terapia es una parte del acto médico, ¿no? Anamnesis, diagnóstico y terapia. Bueno, yo hago un anamnesis, diagnóstico y aplico una terapia. ¿Para qué? Para curarte una enfermedad. Punto. Naturópata hace eso, ¿no? Si no lo hace, es confundir los términos y llegar a esa, que no sabe ni lo que estás haciendo. La palabra terapia, en su sentido genuino, en la serapeia es la señorita de compañía, hombre. Y los terapeutas eran los esenios, una secta coetánea de los esenios, radical de los judíos de aquella época, ¿no? Y en español cuajó, ¿eh? Cuajó en español del siglo XVI, aproximadamente XVII, 1600 y pico, y cuajó en español el término terapia, ¿no? Terapia. Curioso, ¿eh? Y sigue hoy en día, ¿no? Por lo tanto, la naturopatía es una ciencia, y como decimos, y no es una terapia más dentro del batiburrillo de las terapias alternativas, hombre. Es una ciencia propia, ¿no? Delimitando los conceptos. Os recomiendo un libro que lo recomiendo siempre, de los terapeutas de Filón de Alejandría, creo que ya está en internet en PDF, antes te podía costar 25 euros el libro, se llama Los terapeutas, que lo escribió Filón de Alejandría, y así lo leéis tranquilamente y veis un poquito el origen, cómo, de dónde viene, ¿entiendes? ¿Qué significa, no? Y por qué se adoptó en español la palabra esa, ¿no? Por lo tanto, la naturopatía es una ciencia, punto. Tiene objeto formal de estudio, por supuesto, y punto, y un desarrollo. Es una ciencia natural por excelencia. Siempre ha sido una ciencia natural por excelencia. Y es tan antigua como el mismo cuerpo humano, como el mismo ser humano, el propio ser humano. Y claro que hay estudios que la avalan, estudios biofisiológicos como la anatomía, muchísimos estudios que avalan la naturopatía. Claro que sí. Eso es de siempre. Utilizamos recursos naturales para poder mantener el equilibrio de la salud del ser humano. Simplemente somos naturópatas, ¿no? Igual que existen otras profesiones, existe la profesión de naturopatía. Eso es lo que nos diferencia. Y cuando aplicamos las terapias, aplicamos los conocimientos que ya sabemos en la persona que queremos sanar. Utilizamos métodos holísticos globales de sanación. Que eso también sobre todo basado en técnicas naturales, siempre basado en técnicas naturales, pero por supuesto que está apoyado por una base científica y eso está demostrado. Lorna, ¿quieres comentar algo? Sí, en mi corta experiencia yo encontré el enfocarme más hacia lo que es la alimentación. Entonces, la mayoría de mis consultantes me refieren, oye, un remedio casero para quitarme la gripa, un remedio para esto. Le dije, no, naturopatía es ciencia y como tal, todo nuestro cuerpo es una transformación bioquímica. Entonces, va a importar mucho de qué te estás alimentando. Entonces, si yo te digo, prepara esto, pero no quitamos de origen lo que te está causando esto, entonces no sirve. No, vamos a enfocarnos de la raíz, vamos a ir eliminando las causas. Entonces, sí me ha costado, la verdad,
ir concientizando poco a poco a estos consultantes. Pero es un gran fortuna cuando ellos se dan cuenta que efectivamente esas causas son el origen de sus malestares. Entonces ellos dicen, es magia. No, no es magia, es que todo nuestro cuerpo tiene reacciones bioquímicas, químicas, por lo tanto es ciencia. Entonces, en este lema que dice naturopatía, ciencia de la salud, efectivamente, naturopatía es ciencia. No solo en cuestión de bioquímica, biología, química, sino también en otras ramas. Por ejemplo, aquí veo al colega que es kinesiólogo. Yo no manejo mucho la kinesiología, pero para ello hay colegas que podemos nosotros mismos ceder al consultante, vaya, porque cada quien se especializa en algo. Entonces, cuando a mí me preguntan, oiga, pero también trabaja esto otro, no, te paso con alguien que sí se enfoca en esto. Entonces, cada quien maneja su campo, porque en eso es bueno, basándose en ciencia de la salud. Sí, te escuché, me gusta mucho lo que decís. Correcto. Con permiso. Me gusta lo que decís, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que en los años que vivimos, todo el enfoque, que tú lo dijiste entre líneas, tiene que ser educativo hacia la persona que tratamos. Porque te viene a pedir el remedito para la gripe, o la dietita para esto. Y es un concepto que va desde las concepciones, que te cambia la química del cerebro. Me pasó una vez, un cortito, vino una chica porque tenía un tumor de mama. Yo estoy como kinesiólogo, pero hice medicina oriental, hace 38 años que hago eso. Entonces, yo le vi el tumor que era un tumor muy invasivo, le dije, yo te aconsejo sacártelo. Me dijo, yo no me voy a operar, me mostró el arponaje, no me lo voy a sacar. Trabajaba en un centro eléctrico, en el NUTE, que es una usina, le dije, mirá, así por más dieta que haga, la mujer dejó el trabajo, se compró arroz integral y un montón de cosas, se fue al Cerro del Burro, un cerro, sola, se hizo un PET a los 4 meses y el tumor estaba así, y a los 6 meses no existía. ¿Qué quiere decir? ¿Que el arroz integral cura el cáncer? No, no es un antibiótico. Es el concepto global, cómo acepta la persona todo lo que vos le podés bajar. Nosotros somos facilitadores. Para eso, lo primero que tenemos que estar es convencidos de lo que hacemos, ¿no? Es importante. Porque si yo estoy diciendo soy naturópata, después me tomo los hipertensivos, la diaformina, todas esas cosas que andan por ahí, no voy a vibrar una buena onda. Pero yo creo que es educativo, eso que dijiste vos, de que por ejemplo te pide para la gripe, y vos le explicás que todo es... Y sí, y es magia también, porque hay mucho que todavía no se entiende. Hay muchísimo que no sabemos nada en realidad, ni de fisiología, ni de bioquímica, y hasta de anatomía. Yo en el 2014 fui a un congreso de linfático, y algo que yo tenía como que era cierto, un médico lo estaba demostrando que sí era cierto, pero yo para mí estaba perimido porque me lo enseñaron. Si ustedes van a buscar, como dijo el doctor acá Manuel, información científica, van a encontrar un artículo que dice una cosa y otro que dice otra. La leche sirve, la leche no sirve. La leche sirve, no, porque encontramos tal cosa, y la clínica, y mi experiencia, y a las personas que les saqué la leche, ¿cómo les va? Eso es irrefutable. ¿Sí? Es irrefutable, toda la casuística. Y si somos muchos y juntamos la casuística, mucho mejor, ¿no? Efectivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Es que tenemos que tener un equilibrio. La alimentación es súper importante, sobre todo alimentos alcalinos, eso está claro, pero también los pensamientos. Y también me ha gustado mucho lo que han hablado, porque con respecto a lo mágico está la cuántica, que somos energía, y la energía nunca muere, es transformable, es modificable. Entonces ahí hay un campo todavía, por ahí tenemos mucho que aprender todavía. Y cuando tú ves la respuesta en el usuario, cuando ves la respuesta, tú dices, tú mismo te sorprendes como terapeuta, dices, ¿y esto cómo ha sido, no? Pero hay organismos que están con órganos totalmente destrozados, y cuando hacen un cambio en la alimentación, empiezan a sanar a nivel celular, porque está claro que hay alimentos que le vienen bien a las células y otros que le dañan, y son seres vivos. Entonces, incluso yo he visto con yogis
tratar a personas enfermas, un órgano dañado, y a través de un yogi sanar ese órgano. Y tú dices, pero bueno, o sea, la naturaleza es mágica. Siempre, lo más bonito de nuestra profesión es que siempre tenemos algo que aprender. Por ejemplo, yo con que soy kinesiólogo igual que tú, cuando testo las cosas, al testar y todo eso, también se hace mucho. O con la iridología, tú dices, pero bueno, si es que estamos conectados, ¿cómo es la naturaleza? Qué bonita es. Cuando tú escaneas un iris y ves los sistemas, los órganos, la constitución, o haces reflexoterapia y hasta los dientes, la dentición, y la gente dice, ¿adivinas? No es adivinación, es una conexión, son zonas reflejas. Entonces es tan maravilloso. Yo por lo menos, yo llevo muchos años de naturópata, tengo casi 60 años y yo no sé nada, siempre tengo que aprender. Y a mí me parece muy interesante y darle las gracias por poder estar con ustedes y participar de este congreso, porque de cada palabra que ustedes dicen yo estoy aprendiendo. Eso es lo bonito que tiene. Y también aprendemos de nuestros usuarios. Yo, por ejemplo, desde ver una persona con dolores reumáticos y decirle, mira, que lo primero que tienes que hacer es dejar los lácteos y cambiar la alimentación. Y te dicen, no, ¿cómo voy a dejar eso si es lo que te manda justamente el traumatólogo? Y tú le dices, pues mira, es que milagros no existen, eso, el trabajo lo tienes que hacer tú, no yo. Y me acuerdo de una señora en concreto que me llega a la semana después de haberle mandado una dieta, bueno, con caldos depurativos, nada de procedencia animal y tal, un poquito de fitoterapia también, como apoyo. Y me dice, mira, yo no sé si esto es un efecto placebo o qué pasa, pero no tengo dolores. Y yo le dije, pues mira, si quieres salir de duda, vuelve a comer lo de antes. O sea, es que tenemos que saber cómo hacer higiene, cómo ducharnos por dentro. Nos duchamos por fuera, pero interiormente no. Entonces, cuando la persona hace un cambio en la alimentación, es que es mágico, es lo que estaba hablando usted, la alimentación, también el pensamiento positivo, desde que le empiezas a cambiar el mensaje a las células del cuerpo, todo es un equilibrio, es que la salud es un equilibrio. Si nos falla uno de los lados, yo siempre digo que la salud es un triángulo, si nos falla uno de los lados ya perjudicamos al otro. Y luego también, por ejemplo, lo que dijo Hipócrates cuando habló de la Vic Medicatic, o fuerza interna curativa que todos tenemos y es gratis. Lo maravilloso de todo esto es que el cuerpo siempre tiende hacia la curación, él quiere sanar, pero nosotros le tenemos que dar los medios, como cuando nos hacemos una herida, que tú dices, qué maravillosa es la naturaleza, cómo cierra esa herida por fuera, por dentro también. Entonces esa es una virtud, eso hay que agradecer, eso está a nuestro favor. Entonces cuando le ponemos un tratamiento a cualquier persona, o una dieta sanadora, curativa, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Por supuesto que le podemos ayudar con técnicas que tenemos, que vamos aprendiendo, técnicas naturales de apoyo, pero súper, súper fundamental la alimentación, eso es básico. Eso es como, por ejemplo, si viene una persona y limpia una habitación y luego viene otra detrás y la ensucia, pues no hemos avanzado nada. La alimentación es vital. Es vital. Lo que estaba hablando nuestro maestro Manolo, las duchas de agua fría, es que es todo, los baños de sol, los baños de aire, la ropa, el calzado, higiene de emociones, el ejercicio físico, el descanso, es un equilibrio entre todos, eso es lo que yo pienso. Y la gente necesita de nosotros, necesitan de naturópatas, la sociedad necesita de naturópatas, los colegios necesitan de naturópatas. Porque qué más bonito que enseñarle a un niño cómo cuidar su casa, donde vive su alma, su cuerpo. Si un niño crece con todo esto, y además los padres necesitan que enseñemos a sus hijos todo esto. Nosotros tenemos mucha labor por hacer, mucha labor. Esa es mi opinión. Esperanza. Yo creo que una meta de estos años que estamos viviendo, de este siglo, es que el ser humano recobre el derecho a morir con dignidad. Efectivamente, con calidad de vida. Cansado de ver la gente morir totalmente desahuciada en los hospitales, con cables, mintiéndoles, con medicinas que los destrozan. Sí, no sé. Sí, ese tema, totalmente de acuerdo. Muchas iatrogenias médicas. Sí.
Sí, pero hay una cosa también. Eso es importante, lo que has dicho, dormir, o sea, vivir con calidad de vida, enseñarle, porque está claro que existe un proceso de envejecimiento natural, que contra él no podemos luchar, pero calidad de vida todos tenemos derecho. Y eso es un trabajo de cada uno de nosotros. Es también, forma parte no solamente de la información, yo creo que eso va un poco más allá, de la conciencia de cada uno, del amor propio. Porque yo he tenido algunos, muy pocos, ¿no? Usuarios que tú le explicas y no hay manera, ¿eh? Es que no hay manera, están enganchados, como cuando hablas de gula, están enganchados a la comida, basura, tienen adicción al azúcar o a sustancias tóxicas como el alcohol y demás, ¿no? Entonces, claro, forma parte de tu conciencia, de tu querer sanar también, de tu querer... También, ¿eh? Es una educación que tiene que venir también. Es una educación, efectivamente. Porque si estás enfocado a que cuando tienes un problema te tomas un medicamento, cualquier cosa, y pasa el dolor o el problema que tengas y no buscas por qué ha venido ese problema. La raíz y cómo solucionarlo, y es más fácil hacerlo así, continuar con tu vida normal, es un problema de educación. No es que digan, no, pero claro, todo el mundo lo hace, yo voy a dejar de ir ahí o allá porque tú me lo digas. No, ese es un problema de educación. Juan Antonio. Buenas noches, perdonad el retraso, pero es que he tenido que ir a recoger a mi peque. No te preocupes, como eres el presidente del consejo de ahí, del Colegio Naturópata de Murcia, hay que esperarte, estamos ya hablando. Así que bienvenido, Juan Antonio. Buenas noches. Estamos aquí un poquito hablando del tema de la ciencia de la salud. Hace un viento impresionante. Buenas noches. No te preocupes, Juan Antonio, estamos entre amigos. Y así que ahora pues participa un poco, yo para ir retomando un poco el tema del método científico. Yo he tomado aquí una serie de notas para ir un poquito retomando el tema de que evidentemente nuestra profesión ahora mismo es más necesaria, como era el eslogan del encuentro hispanoamericano, naturopatía ahora más que nunca, ¿no? Pero es que al hacer ahora más que nunca también la sociedad nos exige a nosotros mucho más que antes, ¿eh? Que nos exige preparación, que estemos preparados y que demos explicaciones científicas y demostremos el tema. A nivel metodológico nos piden explicaciones. ¿Qué metodología utilizáis ustedes? Pues aquí la hemos comentado, pero hay que darle los términos adecuados: promoción de la salud, educación para la salud, pedagogía de la salud, autogestión de la salud, empoderamiento. Es decir, que hay toda una riqueza a nivel terminológico, y también nos piden que expresemos lo que pensamos, que lo pensamos muy bien, pero con los términos que lleguen como toda ciencia. Por ejemplo, Esperanza utiliza mucho el término terapia. Un naturópata no utiliza terapias nunca, porque la terapia, a fin de cuentas, es un término sanitarista, o sea que en la terapia está por una enfermedad. Entonces, en ese sentido, técnicas naturales. Porque construyendo un poco toda esa metodología, epistemología, ontología, praxeología, vamos definiendo nuestra profesión como ciencia, así vamos llegando a todos los ámbitos, con un lenguaje naturopático, una taxonomía, así vamos llegando, porque estamos llegando. Por ejemplo, el término que hemos expresado aquí, a nivel científico, el término de alostasis, que ya Stirling lo desarrolla muy bien en el año 2000, lo que es la alostasis versus homeostasis, el equilibrio es dinámico, nunca es estático, o la autopoiesis, por ejemplo, de Maturana, otro gran filósofo chileno, que desarrolla conceptos que evidentemente de la naturopatía como ciencia transdisciplinar, naturopatía no es multidisciplinar, es transdisciplinar, va recogiendo todos los ámbitos para darle forma y fundamento a la intervención naturopática. Y nombro a estos dos, por ejemplo, a Stirling con el concepto de alostasis, que es el equilibrio dinámico, evidentemente. Todo órgano está hecho para la mayor eficiencia, para eso. Y Maturana, por el concepto de autopoiesis, y el concepto de salutogénesis también, que se acuña en los años 70 también. Salutogénesis no es curar, es generar salud. Toda esa terminología favorece que nos expresemos, porque tenemos las ideas, hay que saber expresarlas, porque la idea la tenemos, como hemos comentado, la persona, tal, la pedagogía, bueno, empoderamiento, autogestión de la salud, vamos viendo toda esa terminología para expresar lo que realmente es nuestra profesión y la ciencia, y expresándolo llegamos a muchísimas personas. Tuve un debate sobre la alostasis, el equilibrio dinámico, y aplicado a todos los conceptos clásicos de física, oye, pues lo entendieron tan perfectamente que dice, oye, pues mira, es una línea de investigación de trabajo. Bueno, entonces, el método científico es una herramienta, no es un dogma. Como dice, la ciencia dice, no, hombre usted, la ciencia no dice nada. Lo dicen los científicos, que son personas de carne y hueso.
Tendría que decir la ciencia analítica, que es una cosa que ciencia hay mucha, porque una cosa es la ciencia analítica, otra cosa es el resto de ciencia. La ciencia es un método. O sea, un método que significa camino, viene del griego met y odo, o significa un camino para llegar a un sitio, punto. Eso es la ciencia. Igual que la filosofía es razonar, es lo que llama la razón, la religión, la fe y la intuición, el arte, que son las vías del conocimiento. Pero en ciencia nada más que hay una, porque camino es hipótesis, planteamiento, problema, idea, problema, hipótesis. Después tengo que contrastarlas, hago las conclusiones y punto. Eso es el método. No existe una ciencia de Pepe y otra ciencia para otro y una ciencia para los americanos. La ciencia es el camino para llegar a un conocimiento y unas herramientas que se utiliza. ¿El método es interesante? Sí, porque es una manera, como decía Santo Tomás de Aquino, que para mí fue el que empezó con el método científico, decía que a Dios se le puede conocer por analogía. Por supuesto que sí, eso, y ahí empieza el método. Ciencia, método. No es un dogma. Dice, la ciencia dice la verdad científica. La verdad es un concepto filosófico, no un concepto científico. La ciencia siempre da, si esto ocurre, entonces va a pasar esto. Es un razonamiento científico. Ni habla de verdad, ni habla de ideas. La ciencia no hablamos de ideas, la idea hablamos en filosofía. Ni de nada de eso, claro. Nada de nada, entonces se confunden los términos, entonces al final que si ciencia, que si racionalismo, que si Descartes dijo esto, que si el círculo de Viena, ustedes tienen un cacao mental encima. Claro, bien. Una vez que está claro, pues sabemos que el naturópata se basa en ¿qué? Pues un método que se llama método científico. Oye, ¿eso que lo inventó? Esto lo inventó Santo Tomás de Aquino, ¿no hay problema no? González de Mileto también, que hizo mucho, Roger Bacon, es decir, y después todo el círculo de Viena que desarrolló ahí, pues, cómo podemos llegar a conclusiones. Es una guía, la ciencia es una guía, es un método que se utiliza, que tiene unas herramientas y un planeamiento. Una vez que seguimos ese camino, igual que yo voy a un sitio, pues que cojo un mapa, sin mapa es que me pierdo. ¿Dónde voy? Pues no tengo ni idea. Ah, usted va a ir al Amazonas y sin mapa va a ir al Amazonas y sin brújula. A veces sale vivo de allí, ¿no? Tienes que ir con un guía. Eso es la ciencia no es dogmas de fe, ni ideología, ni nada, que después se utiliza como fenómeno de manipulación ideológica. Eso es otra cosa, eso ya es ideología, que está en el plano sociológico, que es otro nivel, ¿no? Pero la ciencia es un método, es un camino para llegar a un sitio. ¿Cómo llego? Pues mira, empiezo por la hipótesis, tengo un problema, elaboro mi hipótesis, la conclusión y una conclusión. Eso es el método científico, no es otra historia. Lo otro es darle vuelta y llegar a discusiones que son bizantinas, no lleva a ningún sitio. Uno de los temas, por ejemplo, que ya lo estamos viendo también en las ponencias, es el tema de cómo se elabora, ¿no? Una investigación científica. Uno te estaba comentando el tema de, bueno, que la consulta es, diríamos, donde investigamos en el día a día, ¿no? Con las personas que vienen a la consulta, donde investigamos en el día a día. Eso es cierto, ¿eh? Porque no tenemos laboratorio, ni tenemos formas de investigar, ni financiación. Entonces, ¿dónde investigamos los naturópatas? También usted, pues en nuestra consulta, en lo que vemos, lo que nos dicen las personas. ¿Eso cómo se llama? Naturopatía basada en la evidencia. Tiene su nombre, tiene su metodología de cómo hay que investigar la propia consulta también. Lo que me dice la persona, el problema que me plantea, cómo tengo que resolver y qué me está diciendo. Y cómo tengo que llegar a la persona para que esos hábitos, también se llama conductas negativas de salud, yo pueda reconducirlo con pedagogía. ¿Por qué? Porque, como dice Isabel Praga, uno come bien o hace esto, o sus conductas son negativas. Las negativas te implica a ti como persona, implica a la sociedad también. Porque, entre comillas, si estás malo, los demás tenemos que pagar los gastos correctivos también, que sí. Por lo tanto, en la propia consulta elaboramos estrategias pedagógicas, estrategias de metodología de intervención naturopática para que esa conducta negativa pase a ser conductas positivas de salud, que es, digamos, como trabajamos, ¿no? Entonces, un poquito la importancia que tiene el lenguaje, tener las ideas claras, el método, cómo funciona y sobre todo aprender de personas que ya llevan, bueno, Santo Tomás de Aquino hace muchos años que murió también, ¿no? Os recomiendo que leáis la Summa Teológica, que no tiene desperdicio ninguno, además de muchas más cosas, ¿no? Entonces es importante pues seguir un poquito pues las líneas de pensamientos actuales. Habla de Maturana, por ejemplo, el concepto de autopoiesis, el cuerpo se regenera, va cambiando, o el concepto de alostasis versus homeostasis, que también en naturopatía hablamos de homeostasis, y es un concepto muy antiguo de equilibrio estático. Frente a alostasis, que es un equilibrio dinámico, es esperanza, dinámico. El equilibrio nunca es así, es dinámico, ¿no? Y eso es importante, pues, seguir el método científico,
que es un camino, una vía para llegar a un sitio y punto. Después está cómo andamos el camino, eso es otra cosa. Entonces, dentro del método científico, pues evidentemente hay debate. Claro que hay debate, hombre. Y cada vez hay más debate, ¿no? Después del Círculo de Viena, pues está la corriente post-popperiana, y esa corriente de filosofía de la ciencia, pues evidentemente plantea nuevos elementos de abordaje del conocimiento, que no es tan estático como el doble ciego. La ciencia no es el doble ciego, ni son estudios ECA, son muchas más cosas, hombre, que hay que investigarlas, claro. Así que, digo, para ir retomando un poquito el tema de naturopatía, ciencia de la salud en la mesa redonda, que es donde estamos enfocando para sacar conclusiones. Y socialmente, como repito, nos exigen mucho actualmente, ¿eh? Nos exigen que estemos a la altura de las circunstancias, que tengamos un lenguaje, que tengamos grandes conocimientos científicos, ¿eh? Y que podamos debatirlo, porque el debate social siempre es bueno en la ciencia, ¿que sí? Es bueno debatir y presentar documentaciones y discutir también, y después sacar conclusiones también es válido. Lo llama la comunidad científica, pues, igual que una comunidad científica en general, pues también una comunidad de naturópatas también, que nos reunimos, ¿no, María José? Y discutimos de vez en cuando, ¿no? Sobre el método a seguir, si el método cualitativo es mejor que el cuantitativo, o los dos se necesitan los dos métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre es bueno pues desarrollar modelos, que en naturopatía desde que se fundó en 1892, pues también hay modelos, evidentemente, y teorías como en toda la ciencia. Por ejemplo, la de Juan Steven Dulin, que desarrolló el criterio naturopático en 1958. Así ya 62 años, y Juan Steven Dulin pues ahí plasmó realmente lo que es el criterio. Dice, ¿qué es la naturopatía? Mire usted, esto y esto. Punto. Bueno, lo dejó más claro que el agua, ¿no? Los puntos de Juan Steven Dulin, 1958, el criterio naturopático. A partir de ahí, todos los grandes naturópatas han ido elaborando, sistematizando, como Henry Benjamin, ¿no? De Inglaterra, elabora también cómo es la intervención naturopática, qué técnica que utiliza primero, la que se utiliza segundo, la que se utiliza en tercer lugar también. Y después, bueno, pues así se ha ido desarrollando nuestra ciencia, que es la naturopatía, con el aporte de todos los grandes naturópatas. Pero grandísimo, ¿no? Y actualmente también los hay, ¿eh? Y una puntualización, la esperanza, Hipócrates no existió nunca, ni dijo esta boca mía. Nunca existió. En el año 1971 creo que fue el último congreso en París, donde se enterró oficialmente a Hipócrates, porque no existió. Y dijo esta boca mía. Digo porque en esta profesión se cita mucho a Hipócrates, que sí, se cita que Hipócrates, por ejemplo, una frase típica que dice que tu alimento sea tu medicina. ¿Habéis escuchado que sí? Eso no lo dijo Hipócrates, vamos, ni en sueño. Primero porque no existió. Y segundo... Pitágoras, ¿eh? No, Pitágoras. Sí, pero primero porque no existió. Y segundo porque los médicos eran los enemigos de Grecia, hombre, las guerras médicas. Por lo tanto, y además los 52 libros del corpus hipocrático, ninguno aparece el término ese, ni el término vis natura medicatrix, que es una interpolación de los traductores del Renacimiento, ¿no? Entonces, se cita una serie de términos de esta profesión, que lo hemos debatido en congreso, para irlo abandonando y diciendo, mira, vamos a seguir una línea científica propia de la naturopatía, demostrar científicamente, mire usted, porque que tu alimento sea tu medicina, eso lo escribió un señor en los años 70 en un libro, que además el título del libro es ese, ¿no? Y Hipócrates ninguno lo dijo nunca, ¿eh? Pues qué fuerte. Nunca Qué fuerte, qué fuerte. Mira, es que una cosa lo que... Y Pitágoras también fue... No, Pitágoras tampoco para ti. Pitágoras de Samos tampoco existió. Pues yo pensaba que Pitágoras también, no, aparte de matemático y demás, también era naturópata. Yo pensaba que fue naturópata. Física, vamos, de hecho, fue expulsado de su país por sus ideas y demás, ¿no? Sí, pero eso le pasa a Homero. Mira, eso ya aludiendo al tema de la importancia que tiene el pensamiento y la ciencia, ¿no? El pensamiento griego, cuando se da el salto del mito al logos, que es el salto de que los dioses son los que tienen tal, los que crean esto, las tormentas, el viento, y se pasa a lo que llama la fisis griega. En ese intervalo de tiempo que hay que vivir sin los dioses, como decía Platón, había que crear, diríamos, hombres héroes, que fueran intermedio entre Dios y el humano. Entonces se inventaron a un supuesto Hipócrates, se inventaron a Homero, se inventaron también la literatura, Pitágoras también, fueron creando figuras que estuvieran entre los dioses y entre los humanos. Por eso Pitágoras, descendiente de los dioses, Hipócrates, descendiente Pitágoras, la fórmula de Pitágoras, matemática y todo, madre mía, pues sí que han inventado cosas.
Sí, pero que posteriormente se van escribiendo sobre el tema, pero es Sí, una forma ya. del pensamiento griego, que eso lo Ya. describe muy bien Rodolfo Mondolfo, de la Vale. estructura, de cómo pasan de los dioses, tienen que pasar a los humanos y hay Pues figuras luego, si no te importa, Manolo, te voy a pedir biografías para informarme, porque yo no lo sabía. Y claro, todo el mundo piensa que Hipócrates, bueno, todo el mundo le llama al padre de la medicina. No, Y claro, mira, no puede ser por una razón, sino mira, medicina significa ciencia de los medios, y médico significa médico habitante de la media, y los griegos tuvieron muchos años en las guerras médicas, eso lo hemos estudiado en los científicos. claro. María Jesús, ¿te acuerdas de las guerras médicas o no? ¿Te acordarás, no? Sí, las 3 guerras médicas que hubo, la del Pelea, que llaman la guerra, ¿no? La de Salamina, la batalla esta de las Termópilas, entonces están las batallas, entonces era Heródoto lo describe, el médico es el habitante de la media, que es el enemigo de Grecia, hombre. Entonces tuvieron las 3 guerras médicas, que fueron fortísimas. Pues Manolo, Ganaron los griegos, muy interesante lo que estás diciendo, Manolo. Hay que informarse de todo, estoy totalmente de acuerdo. Hombre, pero claro, que todo está manipulado, todo, siempre hay intereses ocultos detrás de todo. Y claro, y también de nuestro colectivo. Ya me pasarás información de eso. Hombre, os paso el tema ese, pero también nuestro colectivo un poquito, si estamos construyendo esa, diríamos, autonomía propia como ciencia, pues tener las ideas muy claras, los conceptos claritos, y cuando alguien diga, mira usted, es esto, ves esto y sé esto. Y a partir de ahí, no solamente es consolidar bien la profesión y la ciencia naturopática, también aumentamos la credibilidad profesional. Entonces es importante el método científico, el ámbito profesional muy definido dentro del marco de la ciencia de la salud, y así pues hemos avanzado en los últimos 50 años un montón, desde que Stephen Dooley elaboró el criterio naturopático, hemos avanzado un montón definiendo la profesión, definiendo los modelos, definiendo teorías también, los principios de la naturopatía también, muy bien definidos por los grandes naturópatas, Luis Kuhne, Marchesot, Giorgio Bessi, que antes de nosotros ha habido, pues figurados, ¿no? Todos los naturópatas que ha habido, ¿no? Y todos ellos pues, han aportado, pues, por ejemplo, Manuel de Saeta aportó su doctrina térmica de la salud, que es magnífica, aportó. Sí, de Saeta. Magnífico, en 1947, que estuvo en el Congreso de la American Naturopathy Association, pues allí presentó su doctrina térmica junto con don Corrado Narváez también, que estuvo en ese congreso. Bueno, han pasado 73 años y gracias a todos los grandes naturópatas, pues hemos construido, aparte de una gran profesión, pues hemos sistematizado una ciencia que hoy en día es, como estábamos comentando antes, fundamental y necesaria para la sociedad actual. Somos necesarios, pero pero un montón. Y a partir de ahí pues seguimos trabajando y construyendo y haciendo profesión, como decimos. Pues un poco cómo estamos trabajando y cómo estamos desarrollando pues la ciencia naturopática, cada día aportando más. Y quizá como definición última, hay también un grupo, creo que en Brasil, que también está hablando bastante de la naturopatía como ciencia transdisciplinar. Esto es importante, este concepto, porque a veces pueden decir la naturopatía es multidisciplinar, es interdisciplinar. No, mire usted, es transdisciplinar porque recoge de la física, de la química, de la biología, de la psicología, de la antropología, de la cultura. Un naturópata tiene que de la ecología también, del clima. Oye, un naturópata no se limita solamente a saber biología, que no, ni química. Entonces, al tener que recoger de toda la ciencia para aplicarla al ser humano, con su complejidad tan enorme, pues una ciencia transdisciplinar. Acuñar este término que es importante para que en conferencias, en artículos, trabajemos mucho esta línea que se llama naturopatía es una ciencia transdisciplinar, no es multi, ni siquiera interdisciplinar, aunque colaboramos con todo el mundo, pero recoge de todo, incluso de la antropología cultural. Yo creo, Esperanza, que estamos de acuerdo que la antropología cultural también es muy importante para la naturopatía, ¿no? Claro, por supuesto, porque hay yacimientos en el ser humano durante toda la historia que verifica incluso la longevidad que han tenido los seres en diferentes épocas, la forma de sus manos, la dentición y demás, qué tipo de alimento consumían, qué tipo de actividad, ejercicio físico, eso está en los yacimientos antropológicos. Y sabemos qué pueblos son más longevos, cuáles no. Y sí, la antropología es vital porque ahí quedan yacimientos registrados del cuerpo humano.
Claro, eso es importante que un naturópata tenga conocimiento también Sí, de eso. sí, por supuesto. En el sentido de que, oye, hay que aplicarlo porque, ¿no? Como hemos comentado, no somos igual unos que otros. Entonces, como aplicamos un programa personal de salud, hay que entender a la persona en su contexto cultural, en su contexto social, en su contexto climático también. Como decía Esperanza, si yo aquí vivo en un clima, comeré lo que me da mi clima. Si vivo en el norte, por el clima es diferente, ¿no? Y allí habrá otro tipo de alimentos diferentes a los que hay en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Porque cambia la temperatura, cambia todo, lo físico, lo mental, incluso los aspectos también religiosos son importantes también la persona, respetarlo, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de aplicar el programa. ¿Cómo vives tú tu propia trascendencia como ser humano? Eso es importante, como estaba comentando antes en la consulta, del sentido pedagógico, del empoderamiento. Si queremos empoderar a la persona para que sea quien lleve su salud, pues tenemos que conocer su contexto completo, ¿no? Incluido religioso también, cómo piensa, cómo siente, ¿no? Por lo tanto, los aspectos sociológicos también. La naturopatía, actualmente la línea de definición va como disciplina transdisciplinar, valga la redundancia, ¿no? Porque es que tenemos que saber de todo, Esperanza, ¿eh? De química, de biología, de historia. Cada día se aprende, hay mucho que aprender, porque es la propia vida, es el ser humano en sí, es estudiar en qué condiciones puede mantener un equilibrio en su salud y cómo tener calidad de vida. Entonces, claro, eso envasa todo el entorno en el cual vivimos. Y como efectivamente lo que estás diciendo, depende del país, hay alimentos, hay que consumir los alimentos de cada temporada y hay ciclos, y el cuerpo humano interiormente también tiene unos ciclos naturales que tenemos que respetar. Igual que las plantas también, hay plantas de un sitio que les sirvan a las personas de aquel sitio y plantas que crecen en otro sitio. Podamos tener también las que son de nuestra cultura, que nos van a servir mejor que si traemos de otro sitio, que es muy interesante, pero siempre como seres humanos estamos adaptados a nuestro ecosistema también, aparte del cultural, el físico, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar un buen programa. Porque si definimos el objeto formal de estudio de la naturopatía, que es la salud en su vertiente natural, el objeto material es la salud, evidentemente, como muchas profesiones, pero la salud en su vertiente natural se define como objeto formal de estudio, pues entonces entendemos que esa vertiente es muy compleja. Y al ser compleja hay que abordarla con metodología adecuada al objeto, y así evitaremos los reduccionismos. En ciencia se cometen a veces errores que llaman reduccionismo, que hay tres, ¿no? Ontológico, metodológico y epistemológico. Un reduccionismo es algo muy simple, es decir, esto es por esto, tómate esto. Es una expresión reduccionista, esto es por esto, tómate esto. Esto es por esto, haz esto. Entonces, claro, si tenemos una ciencia que es transdisciplinar, no decimos esto es por esto. Lo que damos son explicaciones multinivel inverso a explicaciones reductivas. Naturópata nunca va a decir, mire usted, esto es por esto. ¿No? Va a tener en cuenta todas las variables y va a decir, bueno, vamos a empezar por esto. La alimentación, venga, vamos a empezar por la alimentación, venga. Ahora vamos a drenar el sistema con las plantas y esto, ahora vamos, y va llevando, sin hacer reduccionismo. Si esto es por esto, tómate esto. Que eso lo vemos en la ciencia, eso lo vemos que sí, eso lo vemos, esto es por un virus. Hay tratamiento, ¿no? Hasta que no venga y no hacemos nada, ¿no? Se llama reduccionismo. Un naturópata no da explicaciones reductivas. Eso es tan antiguo. Dios, no sé cómo todavía en la ciencia actual siguen haciendo reduccionismo. Cuando ya Bertalanffy publicó su libro Teoría General del Sistema en los años 30, hombre. Estamos en el 2020 ya, en el siglo XXI. Cuando siguen igual, esto es por esto. ¿Ya está? Y después de esta profesión a veces pasa lo mismo. Por ejemplo, supongamos que un señor es osteópata. No, eso porque tiene usted un pensamiento en tal sitio. Bueno, si eres acupuntor, no, es que el yin, tal tema, la energía, el otro. Y vamos empezando dando explicaciones reductivas, ¿no? De que se dedica a temas emocionales, no, eso porque tiene usted una emoción, porque de chico resulta que la reencarnación tal, usted fue Cleopatra. Y, hostia, y por eso me duele el hígado. Sí. ¿Veis las explicaciones reductivas como son? Esto es por esto. El ser humano busca en su mente la reducción. Eso Leibniz le llamaba el principio de razón suficiente. Mira, está más claro que el agua. Entonces el naturópata no va a decir nunca esto es por esto, tómate esto. ¿A que no? Creo que en nuestro día a día también te enseña a que no puedes hacer reduccionismo, porque cada persona te sorprende en que la misma dieta le puede beneficiar de una manera o de otra, entonces te obliga a no hacer reduccionismo, te lleva a ese camino, ampliar la mente y decir vamos a buscar
Tiene lo que llama pensamiento, vamos a decirle, sistémico, lo que hablaba antes del holismo, es decir, cambió un poco el paradigma, y decir que yo evitar reduccionismo, no, esto porque le falta a usted calcio, los huesos por calcio, anemia por hierro, pues toma usted hierro para curar la anemia. Oye, pero esa anemia es multifactorial, puede venir de 1000 factores, que sí. Por lo tanto, el naturópata siempre va a dar explicaciones multiniveles y nunca va a dar una explicación reductiva. Eso se lo dejamos a otras ciencias que se han quedado ancladas en el siglo XIII, hombre, en el concepto de causa. Un naturópata nunca va a buscar la causa de, porque después de la causa de A viene B y después de B viene C y vamos a la cuarta vía de Santo Tomás, hombre, por Dios, que dice la última causa es Dios. Por lo tanto, pregunta, oye, ¿cuál es la causa de la gripe? Y dice el virus. ¿Cuál es la causa del virus? Ya que hay que ir a la causa, vamos a seguir, a ver dónde llegamos. ¿Y la causa del virus cuál es? Explíquemelo usted, ya te queda corta. Dice, coño, el virus tiene causa, coño. Si la causa de la gripe es el virus, pues el virus será causado por algo, ¿no? ¿O no? Claro. Y después ya se Me ha gustado mucho lo de ciencia transdisciplinar. Me ha encantado, ¿eh? Pues nada, porque hay que sacarle partido a todo esto. Porque eso es muy interesante. Eso lo resume todo, hay mucho que aprender. Y marca diferencia, Marca mucha diferencia. Marca diferencia, hombre, frente a los reduccionistas, frente a toda esa metodología que nos está volviendo tan simplista, que lo estamos viendo ahora con este problema. Esto es por esto. Ya está. Y no hay más. Y aparte que nosotros, los naturópatas, curamos cada cuerpo es un mundo. Hombre, y nosotros no curamos lo que tratamos es al cliente. La persona. Sí, lo que engloba, lo que estás hablando, Manolo, lo que engloba todo su entorno. Hay que estudiarlo a todos los niveles, efectivamente. Claro. Sí. Por eso siempre decimos que un naturópata no va a tratar un hígado, ni va a tratar un riñón, ni va a tratar nosotros no curamos una depresión, va a tratar una persona. Nada. Tratamos al enfermo en sí. Claro. Sí, correcto. Por lo tanto, hay cambios importantes del paradigma. Sí. Al cambiar de paradigma, pues la ciencia naturopática se conforma evidentemente de ese cambio de paradigma, que hemos hablado de la cultura de la salud, un montón de elementos que tenemos que ir avanzando en el cambio de paradigma, ¿no? El paradigma está cambiando, queramos o no, y ahora se está acelerando el cambio, ¿eh? Pero un montón. Entonces, como naturópata, las ideas muy claritas, las definiciones muy claras y sustentar la praxis naturopática, sustentarla evidentemente del método científico. No tenemos otra opción porque socialmente nos lo están demandando. Claro. Nos los demanda, oye, queremos esto, ¿por qué? Entonces, por esto, aquí están los estudios. Ah, interesante, ¿no? Venga, voy a hacerlo. Convence, rápido, ¿no? Y eso un poquito, por eso el lema de este congreso, el 5º congreso, es Naturopatía, Ciencia de la Salud, con la que estamos cerrando este año, para darle ese énfasis rotundo de que somos una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud y compartimos con las demás pues lo mismo, ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología, como toda la ciencia, cada una con sus características. La nuestra, pues, por las circunstancias. Y a quién le damos el servicio nosotros, pues tenemos que ser más transdisciplinares, saber de todo. Se llama el holismo, todas esas cosas que andan por ahí, ¿no? La sistémica, lo integral también, integrativo, ¿no? Que a veces integrativo lo confunden con la batidora. Integrativo no es la batidora, meterlo con la batidora a ver qué sale. Eso no es, eso es, hay que tener un marco conceptual, ¿no? Que eso lo estáis viendo, lo vemos también en las redes, ¿no? Integrativo, venga, esto, mezclo esto, aquello, no, yoga, esto, tal, no sé cuánto, esencias florales. Y yo, vaya cacao mental que tienen, ¿no? Empiezan a pegar técnicas, le llaman integrativo. Uf. Antes le llamaban integral, antes alternativo, le cambian los nombres, pues, y así andamos, ¿no? Pues al final los humanos pues estamos como estamos, pero la naturopatía avanza con firmeza, con las ideas claras, sabiendo lo que hacemos y hacia dónde vamos, con lo importante. Una ciencia, te gusta esperanza, transdisciplinar. Hay que sacarle partido. Es que esa palabra, madre mía, es multidisciplinar, multiciencia. Claro, es que es verdad. Eso es interesante, muy interesante. Tenemos que saber de todo, tenemos que ser como los antiguos ilustrados y enciclopedistas, ¿no? Como no sepas, tienes que saber de este aspecto del ser humano, tienes que conocer otro aspecto, tienes que saber de genética, tienes que saber un poquito con quién estás tratando, ¿no? Que es un ser humano, ¿no? Es muy complejo el cuerpo humano. Y cada ser es un mundo. Y cada ser es un mundo. Esto es complejo, ¿eh? Esto es complejo tela. Claro. Para eso estamos nosotros, los naturópatas. Para saber entenderlo como una unidad única. Y otra frase de esperanza que te va a gustar, a mí me preguntan muchas veces, dice, ¿naturópata en qué especialista? Digo yo, en personas.
¿No? Muy bueno, muy bueno. Ha sido Claro, una cosa, un especialista en personas, punto. Claro, eso, claro. Se acabó la conversación. Una persona, sí, una persona que tiene esto, una dimensión social, naturaleza, tal tema, transpersonal también, cultural, y abordamos el problema en su complejidad estructural. Y ante un problema complejo utilizamos metodologías complejas, no simplistas, tómate esto para curarte aquello. Esa es la diferencia de las otras ciencias de la salud, ¿no? Que también trabajan esos temas, ¿no? Que practican un reduccionismo que a veces es alucinante, ¿no? Esto es por esto es por esto, tómate esto. Ya está, ¿quiere usted? Y un protector del estómago, no se lo olvide. No me lo digo con ironía, ¿eh? En el sentido científico. Madre mía, la verdad que no sé, pero... No sé, tú lo has visto igual que lo vemos, ¿no? Y lo vemos. Tómate esta para la tensión, luego esta para el corazón, porque la tensión te jode el corazón. Ahora esta para el estómago, porque Proteger. Vivimos en el círculo vicioso que les interesa a las farmacéuticas. Sí, tremendo. claro. Pero cuidado, que aparte del interés es también el enfoque científico, porque el que es científico sabe la ciencia por dónde va. Cuidado, que muchas veces está el interés, pero también está la mente, vamos a llamarle reduccionista, o que se ha quedado anclada en el siglo, como digo, Bertalanffy escribió su teoría general del sistema en los años 30, y después, por ejemplo, después de Kant, que fue el último gran ilustrado que tuvimos, ¿no?, en el mundo, pues todas las corrientes posteriores de Frege, y ya digo posteriormente por la teoría de la relatividad, cambió la geometría euclidiana con la geometría de Riemann, ¿no?, Lobachevsky, es decir, que el mundo ha cambiado una barbaridad, ¿eh? A nivel científico y de estructura. El Círculo de Viena pues, le dio un empuje a la ciencia enorme, pues seguimos igual en el siglo XIII, esto es por esto, tómate esto. Yo digo que es un problema muchas veces también de estructura, ¿eh? Que aunque pueda venir evidentemente de que yo manda esto porque para eso te pago, ¿vale? Pero que están las estructuras científicas y que haya pasado por la universidad sabe que se repiten la misma, todos los mismos temas siempre. Boom, boom y boom. Pero es que no hay otra forma de aprendizaje de memoria multimemorística, no todo es lo mismo. Entonces, claro, salen las promociones siempre igual, se van repitiendo igual, los mismos errores. Porque ahora llega un momento... Aparte de eso, Manolo, yo pienso que lo de la especialización es un error, porque es como tener un puzzle y solamente tienen una pieza del puzzle, y si el cuerpo humano tiene todas esas piezas, o sea, no saben formar el puzzle del cuerpo humano. El naturópata tiene todas las piezas de ese puzzle, porque nosotros, como tú bien has dicho, con la ciencia transdisciplinar, tenemos todas esas piezas del puzzle, pero ellos tienen solo una pieza y no tienen el resto. Eso no lo yo esa opinión no la comparto. Perjudican los demás órganos, tratan solo uno y esa es la diferencia entre la medicina alopática y lo que hace un naturópata. Sí, yo esa opinión no la comparto. Como un solo órgano. No está de acuerdo con vosotros. Venga, Antonio, di lo que piensas y sacamos conclusiones. Hombre, yo pienso que es súper necesario la especialización porque es tan complejo el organismo que se necesitan cardiólogos especialistas, no solamente a lo mejor en la aurícula izquierda, simplemente porque es tan complejo una operación de este tipo que necesita una gente especializada. No se puede diferenciar la medicina no podemos pensar que lo nuestro es lo mejor, sino que nosotros formamos parte de la ciencia de la salud como puede ser cualquier otra. Nosotros nos ocupamos de una parte que no llegan ellos y nosotros no llegamos a donde ellos llegan. Entonces, nosotros somos complementarios, no somos una cosa u otra. Entonces, sí, yo veo súper necesario que haya una especialización en la ciencia médica, lo veo súper necesario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí, un inciso. Estoy de acuerdo, cuando un órgano ya está dañado, por ejemplo, claro que estoy de acuerdo contigo que los médicos salvan vidas, por supuesto, y en este caso más cuando estás hablando de un cardiólogo, que es un órgano que cuando ya está dañado, por ejemplo, pueden evitar un infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Pero la diferencia está en que nosotros ayudamos y enseñamos a nuestro usuario a conservar la salud. Esa es la diferencia. Entonces, yo cuando hablo de que tenemos todas las piezas del puzzle, me refiero a que nosotros tratamos el cuerpo como un solo órgano. Sin embargo, ellos se especializan en algo o te mandan un tratamiento para algo, pero perjudican toda la otra parte del cuerpo. Yo te entiendo lo que quieres decir,
Sí, pero son cosas diferentes. Nosotros no somos médicos, nosotros somos naturópatas, son conceptos diferentes. Sí, pero ahí, nosotros, sí. Sí, pero es importante también lo que está matizando, porque también Lorna lo comentó antes, cuando yo, por ejemplo, tengo unas limitaciones, lo mando a otro colega, como comentó Lorna, a otra persona que tú puedes derivar. Por eso en naturopatía hablamos de itinerarios profesionales, no de especialización, sino que el naturópata coge un itinerario que evidentemente tiene que colaborar, porque evidentemente, aunque nosotros tengamos ese concepto, evidentemente, que es un concepto metodológico, digo, epistemológico, pero después hay cosas, por ejemplo, que a mí no me hables tú de masaje, de temas manuales, que es que no me gusta. Porque también está la persona como tal, si a mí no me gusta, tú no me mandes a alguien a mi consulta que yo le haga osteopatía, que no, porque no me gusta. Y tengo los conocimientos, pero ese área es un área que no me gusta, porque también están los gustos, ¿no? Hay cosas que nos gustan más, ¿no? Entonces, un naturópata cuando se forma aplicando, una vez tenemos la metodología, elaboramos planes de estudio, pues tenemos, digamos, materias comunes, como todas las carreras, y después dice, mira usted, a mí lo que más me gusta más es el tema energético de lo que he estudiado, pues me gusta un itinerario profesional. Oye, a mí me gusta lo manual, pues haga usted manual. Oye, me gusta la herbodietética, pues haga usted este área. Pero nunca perdemos la visión global ni perdemos un poquito lo que es el tema, la formación que estamos teniendo de este marco conceptual. Y evidentemente, si estamos en el marco de la ciencia de la salud, todos somos complementariamente antagónicos y antagónicamente complementarios. O sea que somos... Pero no olvides esto, que el término que utilizamos en naturopatía es itinerario profesional. Yo termino mis 3 años y digo, yo cojo este itinerario porque es que me gusta. Y no voy a escoger este que no me gusta. A mí no me diga tú, dame un masaje de reflexología podal porque no te lo voy a dar. Es Juan Antonio, que a mí no me gusta, Juan Antonio. No me gusta. Yo a mí es lo que más me gusta, fíjate. Por eso a él le gusta más. Me gusta es crujir. Claro, pero tenemos los dos la misma visión, el mismo marco conceptual. Lo que pasa es que lo va a desarrollar y cuando yo tenga a alguien, pues yo se lo mando a otro colega. Mira, yo hasta aquí, pero a mí no me digas tú que yo le haga esto, que le haga una estructura, porque no me gusta y no lo hago. Lo he hecho, ¿no? Pero si no me gusta, pues no lo hago, ¿no? Y hay otras cosas que me gustan más, ¿no? ¿Entiendes? En la cual profundizo, pero nunca sin perder el marco, y después entra en conflicto. ¿Qué significa conflicto? Que lo mío resulta que es mejor que lo que hace Juan Antonio. No, ¿cómo hace mejor? No, es que yo resuelvo con esto, con la hierba. No, yo resuelvo con osteopatía. No, yo resuelvo con acupuntura. Yo resuelvo con homeopatía. Y nos peleamos entre nosotros también, a ver quién lo hace mejor y quién cura mejor, ¿no? Eso se llama reduccionismo también. Entonces, dentro de esa visión de marco conceptual, cada uno va a elegir el itinerario que más le guste y que mejor se sienta. Tienes que sentirte a gusto en tu consulta con las personas, ¿no? Y para sentirte a gusto tienes que manejar herramientas que te gusten bien, las que no te gusten. Yo las conozco. Cuando ya llego, lo mando a un colega que le gusta esa herramienta y punto. Es una forma de trabajar, pero siempre sin perder el marco conceptual y entrar, ¿no? El problema está en el riñón, no está en el corazón. Mira usted, corazón y riñón están relacionados a la presión arterial. Vamos a trabajar en equipo, el cardiólogo y el nefrólogo, ¿no? Trabajamos en equipo los dos, nos sentamos los dos, o digo, no, esto es mío o esto es tuyo. Porque los humanos somos humanos, Juan Antonio, nos gusta decir lo mío es lo mejor, ¿sí? Ya, eso es así. Yo considero que ninguna ciencia de la salud es mejor que otra, sino que todas son complementarias y todos estamos para sumar. El problema es de los que quieren restar. Ese siempre es el problema. Pero de los que quieren sumar nunca es problema. Nunca el marco es el mismo y después que nos guste, también, cuidado, que los humanos también tenemos el principio de placer. Y si algo nos gusta, estamos en la consulta y desarrollamos mejor nuestro trabajo utilizando herramientas que nos gusten. Y gustar no significa que sea mejor que la de otra, que no. De que me gusta más, pues yo lo utilizo. ¿Funciona? Sí, pero ¿tiene limitaciones? Sí. Cuando esté limitado, como antes comentó Lorna, pues se lo mando a un colega para que le haga el resto del trabajo, ¿no? Después llegamos a un acuerdo económico, el 15% el cliente es mío, según nuestro código deontológico. Cuando tú derivas, el cliente siempre es tuyo. ¿Entiendes? Tiene que volver, después tú llegar tanto por ciento, por 10 para ti y el 20 para mí. Ganamos todo, hombre, hablando claro. ¿Entiendes? Así ganamos todo. Y así como funcionamos, ¿entiendes? Que no somos, como dicen los antiguos, somos antagónicamente complementarios. Y complementariamente antagónicos también, claro. Entonces no nos peleamos nunca. Somos a la vez complementarios y a la vez somos antagónicos. Bueno, pues eso es malo, ¿no? Pero somos también complementarios. Y trabajamos todos en equipo y cada uno dentro de sus competencias, que también es importante. Tengo mis competencias, que están en un estatuto general de la naturopatía en España redactado, y yo me dice lo que tengo que atender, cómo tengo que hacerlo, y no me puedo salir de aquí, de este estatuto que tenemos aprobado en España. Pues ya está. Después otras profesiones de ciencia de la salud tienen su propio estatuto, este lo tiene, y después hay una ley que se llama Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que está todo
al milímetro, competencia tuya, competencia mía, competencia del otro. ¿Ya está? Una vez que lo sabemos, trabajamos en equipo y cada uno sabe dónde tiene que trabajar, hasta dónde puede llegar y cuáles son sus competencias, punto. Y así todos nos llevamos bien, ¿no? Sin problema. Eso es lo bueno, colaborar y claro, trabajar, sí. Así estamos. Y nuestra profesión, pues, evidentemente, hacer transdisciplinar, porque tiene esa ventaja que puede trabajar con casi todos los equipos, ¿eh? Podemos trabajar con muchos equipos, ¿eh? Con este, con otro. Pues eso es una riqueza impresionante también para esta profesión, que podemos estar con este aquí. Y trabaja en el áreas preclínicas, que se llama, porque naturópata, su campo de acción siempre es en áreas no clínicas, no clínicas sanitarias, que se llama, ¿no? O áreas preclínicas, que después colaboramos con áreas clínicas y áreas post, porque a veces hay que hacerlo. Pero nuestra área, diríamos, concreta, se llama áreas no clínicas o preclínicas. Ahí sí, eso es nuestro, ahí no hay problema ninguno, no entramos en competencia con nadie. De hecho, yo he trabajado y trabajo mucho con profesionales sanitarios. Claro, hombre. Y no pasa nada. Y muy contento ellos y muy contento yo. Claro. Dentro de la yo también colaboro y sin ningún problema. Es que tiene que ser así, por supuesto. Aparte que no somos iguales, como está diciendo Manuel, cada uno tiene su campo y nos complementamos y lo importante es, pues, colaborar para mantener la salud de las personas. Sí, y de las sociedades. Esa es nuestra función como naturópata. Eso es lo bonito. Me encanta lo que has dicho de la sociedad, no solamente de la persona, porque es que de verdad la salud de la sociedad ahora mismo es súper importante, casi más que de la del individuo. Sí, ahora mismo sí. Individuo, sociedad, sociedad, individuo, la típica diatriba. Igual que persona, individuo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Hablar de individuo o de persona? Es un gran debate filosófico, ¿eh? Pues sí. No entremos en el rollo, que tengo que cenar. Bueno, pues yo creo que hemos sacado conclusiones. Si alguien quiere cerrar, como tenemos aquí nuestra invitada Lorna, si tú quieres concluir, ya que eres invitada de honor, y concluimos. Gracias. Y tenemos apertura. Lorna, todo tuyo. Bueno, definitivamente naturopatía es una ciencia exacta. Y me gustó mucho el término que usted nos mencionó, transdisciplinaria, definitivamente, porque vamos a recoger de todas las ciencias que existen. Gracias por la invitación. Definitivamente aprendo de cada uno de ustedes sus diferentes puntos de vista. Estoy muy agradecida y cada día me doy cuenta que realmente no sé nada. Siempre va uno aprendiendo día a día. Gracias. Gracias a ti, Lorna, por participar con nosotros. Y Lorna es la responsable de comunicación e imagen del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Que no te has presentado como tal, Lorna, no te has presentado como tal. Cierto, entonces, el cargo que me asignaron. Efectivamente, la responsable de que la naturopatía en Hispanoamérica la conozca todo el mundo, ¿eh? Está grabando un vídeo, ¿no? Si quieres adelantar la noticia del vídeo que estás grabando. Sí, claro, ya primeramente Dios, el universo, para inicios de año ya se va a dar a conocer el video, y de hecho lo que estuvimos platicando en ese momento dije, fui anotando porque van a ser puntos que voy a anexar definitivamente. Estupendo. Ya pues se los daré a conocer. Sí, porque el vídeo estamos todos esperando, que el vídeo creo que va a ser explicando qué es la naturopatía. Digo, pues estupendo, más cositas que vamos sacando y vamos explicando qué somos, cómo lo hacemos, qué herramientas utilizamos y que nos conozcan cada vez más, que es el objetivo, ¿no? Sin que Lorna está haciendo un trabajo magnífico como efectivamente, responsable. Dar a conocernos. Efectivamente, ahí estamos todos. Sí, bueno, gracias. Pues, gracias a ti, Lorna.